En este día viernes vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana, porque recuerden que hemos estado hablando sobre el sábado y el fin. Y sí hemos dado cuenta de cómo el sábado juega un papel importante porque es el símbolo más básico de quién es el Creador y de su autoridad. Pero vamos a hablar un poquito más de eso con nuestro pastor Dani Perla, así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú has sido misericordioso con nosotros, nos has enseñado en tu palabra esta verdad, la hemos podido recordar, hemos podido explorar algunos pasajes bíblicos. Ayúdanos a afirmarla en nuestro corazón, aunque, como bien decía nuestro pastor en estos días, no sea algo que todo el mundo acepte, pero que nosotros podamos hacerlo por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Para esta semana que estudiamos sobre el papel del sábado como símbolo y como un símbolo permanente y que nos llega cada semana, pastor, tengo una pregunta que hacerle y es, ¿cómo el sábado también nos ayuda para darle sentido a esas preguntas que son preguntas, se le llama las grandes preguntas filosóficas de la existencia, pero en realidad son preguntas que todo el mundo se hace? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Y curiosamente el sábado puede darnos una respuesta. ¿Y cómo nos la da? Correcto. El mandamiento comienza con una palabra, acuérdate. Pues Dios sabía que al ser humano se le iba a olvidar, especialmente después de la entrada del pecado. Recordemos que Dios estableció el sábado en un mundo nuevo, un mundo perfecto. Y era necesario allí, cuanto más aquí, sí, después de todo lo que el pecado ha causado. Y el sábado me recuerda entonces que yo no estoy solo, sino que hay un Dios de amor, un Dios creador, un Dios que no deja abandonada a sus criaturas. Yo tengo que insistir en eso porque ¿quién no se ha sentido en algún momento solo, sola, abandonado? Cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, el clamor más grande del ser humano es ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto, cuando me hicieron esto, cuando falleció aquí, cuando me enfermé, cuando, bueno, ¿dónde estaba Dios? Y el sábado me recuerda que Dios siempre ha estado ahí cerca y quiere estar cerca. Y tal vez la pregunta correcta, hermano Gerson, no sería ¿dónde estaba Dios?, sino ¿dónde estoy yo? Sí. Porque el problema no fue de Dios, fue del ser humano, y más bien Dios es el que nos pregunta, ¿dónde estás tú? Y es bien importante comprender eso. Entonces el sábado me ayuda para saber que al crear Dios en 6 días literales, que ha habido ataque, como hemos estudiado esta semana, a esa noción, a ese concepto tan claro que está ahí en la Biblia, de que Dios creó en 6 días literales todo el mundo físico y en el 7º día, un día literal también, Él descansó. Cuando nosotros vemos eso, después de esos 6 días de creación de toda la materia, incluyendo al hombre, Dios pudo haber seguido, ok, ya los creé, mire, aquí les dejo esto, úsenlo, esto se usa así, esto se usa allá, coman, hagan esto, y se va, y me voy, ahí los visito en unos 300 años. Y Dios bien pudo haber hecho eso, pero la Biblia dice no, acto seguido de crear todo en esta vida, en este mundo, y luego de crear al hombre, dice, Él reposa, Él santifica y Él bendice el día sábado. O sea, como con decir, mire, ahora voy a estar con ustedes, ahora yo pudiera ir en este momento a tal lugar, tal galaxia, pero no, me voy a quedar con ustedes, hablemos, conversemos, estemos juntos. Eso es el sábado. Amén. Entonces eso llena mi duda, mi vacío existencial de preguntarme quién soy, por qué estoy aquí, y me doy cuenta no es que soy producto de un Dios de amor, de un Dios creador. Mi vida tiene propósito, tiene sentido. Ahorita no entiendo lo que está pasando, pero sé que hay alguien que está al control y tiene la capacidad, y todo lo que sucede, lo malo, no es culpa de Él. Incluso es un Dios que se hizo responsable por lo que pasó en este mundo, porque Él mismo asumió el pecado, pero que al final juzgará también este mundo. Y aquí quiero dejar solamente un pensamiento de lecciones anteriores que tiene que ver con el juicio, que podemos decir lo siguiente:
si no hay juicio final, entonces el mal gana. Noten cómo cada aspecto que hemos estudiado de este mensaje, que es solo el mensaje del primer ángel, cada aspecto que hemos estudiado, al final tiene que ver con este conflicto entre el bien y el mal. Si no hay juicio final, entonces el mal gana. Por eso Satanás ha luchado también contra esta enseñanza acerca del juicio, ridiculizándola o etcétera. Ahora ha luchado contra esta enseñanza de que Dios es el creador, de la obediencia a su mandamiento, en especial el mandamiento que nos habla de adorar a Dios en su día, que lo recuerda que Él es el creador en el día sábado. Entonces todo esto es tan importante, pero gracias a Dios el adorar a Dios en el día sábado responde a esas inquietudes y me recuerda que no estamos solos y que nuestro destino final sabemos que es encontrarnos con ese Dios creador. Amén, amén. Y entonces, pastor, partiendo de esa idea de nuestro destino final y de todavía lo que debemos pasar mientras Jesús viene por segunda vez, que está más cerca de lo que nosotros imaginamos, ¿cómo podemos ver en algunas experiencias, como en el caso de la experiencia de los amigos de Daniel en Daniel capítulo 3, o de Daniel mismo en Daniel capítulo 6, cuán importante es la lealtad a Dios en medio de la crisis y cómo esa lealtad a Dios tiene que ver con obedecer su palabra? Bueno, el pueblo de Dios siempre ha experimentado dificultades por obedecer lo que Dios dice, porque el mundo es un mundo caído y Satanás se adueñó al principio de este mundo. Jesús vino y ya le arrebató ese dominio, pero todavía se está desarrollando y vamos a la fase final de este conflicto entre el bien y el mal, y entonces a lo largo de la historia han habido pruebas de lealtad a Dios. Al final de la historia de este mundo, obedecer a Dios o no obedecerle se convertirá en nuestra señal de lealtad, porque aquí Satanás, así como recordemos allá en las tentaciones en el desierto, él comenzó primero queriendo engañar a Jesús, y por aquí sutil, Jesús le responde con la escritura, él dice, ¿conoce la escritura? También le sale con la escritura torcida, o sea, mal interpretada, y entonces Jesús también responde, y Satanás dijo, no, aquí ya me voy a quitar la máscara, aquí hablemos claro, mira, el asunto es adoración, si me adoras, yo te doy lo que tú quieras. Al final de la historia de este mundo, nosotros nos vamos a dar cuenta que Satanás va a usar, él vendrá en persona hasta ya entrado en un conflicto final, pero él se va a quitar la máscara y nos vamos a dar cuenta que al final de la historia de este mundo, el asunto final tendrá que ver con la adoración. Y qué mejor manera de saber a quién adoramos que de apartar un día para ese Dios a quien decimos que adoramos. Entonces Satanás en ese sentido se va a quitar la máscara y el mundo va a ser llamado a una prueba de lealtad. O adoramos a Dios en el día que Él estableció, o adoramos a Dios en el día que alguien estableció, aún diciendo que es para Dios, que ahí es como el engaño sutil, más sutil, de no decir, no, que el mundo al final tiene que decidir si adora a Dios y a Satanás en persona y a ver a cuál. No, Satanás no hace eso. Él va a hacernos creer que adoramos a Dios siguiendo una tradición la cual no es de Dios, sino que es inventada por el hombre, pero que al final a través de eso Él recibe adoración. Entonces muy engañoso, pero para evitar ese engaño, entonces el creyente tiene que mantenerse leal a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso el tema del día sábado será un tema fundamental, porque el sábado va al corazón, de hecho está en el centro de los mandamientos, es el que me recuerda la autoridad de Dios, porque me recuerda también el dominio de Dios, y eso se convierte ahora en una prueba para nosotros los seres humanos. Así que es lo que está viniendo pronto. Recordemos que el primer conflicto en esta tierra fue por asuntos de adoración, Caín y Abel. Sí. Allí tuvieron problemas de
en el concepto, en el caso de Caín, de adoración. Y el último gran conflicto en la historia de este mundo no va a ser por petróleo, por oro, por otro recurso en esta tierra, agua o lo que sea, sino va a ser de adoración a quien nosotros estamos adorando. Dios quiere que nos preparemos, porque aunque usted no lo crea, amigo, puede ser que alguien lo vea ahora y diga, ah, no, eso no va a ser posible, que alguien por un día se ponga a la gente a estar peleando. Ya hay leyes, ya han habido leyes que hacen en Europa, aquí en América, en algunos lugares, que alguien diga, mire, cerremos, por ejemplo, todos los negocios en domingo y trabajemos de lunes a sábado. Ya han habido ese tipo de leyes y en el futuro cercano, me imagino, se van a incrementar, que al final lo que están haciendo es atentar contra aquellos que desean adorar a Dios en el día que Él ha establecido, que es el séptimo día de la semana, que es el día sábado. Así que tenemos que prepararnos, nuestro mundo va ahí, al final no es cuestión de un día, bueno, es que un día, ¿y por qué tanta importancia un día? No, es cuestión de una persona, a quien nosotros adoramos, bajo la autoridad de quién estamos, a quién obedecemos. Esa va a ser la gran prueba al final del tiempo. Y es el respeto a su señal de autoridad, como usted decía, que nos muestra quién es, el dominio que tiene, es la gran señal de autoridad. Y entonces, pastor, digamos en este momento ya quisiéramos que orara por nosotros para que Dios nos ayude a tener claridad sobre este tema y tomar las decisiones que debemos tomar. Tal vez algún amigo se sienta confrontado y todavía tenga en su mente la idea de, pero a mí me enseñaron otra cosa, toda la vida creí otra cosa, pero lo único que le podemos decir es, vaya a la palabra de Dios y compruebe todo lo que hemos conversado. Amén. Sí, definitivamente la Biblia dice, el Espíritu os guiará a toda verdad. Y el Espíritu todavía está conduciendo, y yo creo que si usted, amigo o amiga, desea también ser leal a Dios y ser fiel, usted mismo va a aceptar la luz que Dios ha dejado en su palabra, y por eso es tan importante estudiar estos temas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la lección de esta semana, porque nuevamente somos recordados de que tú vas a ganar en este conflicto entre el bien y el mal, y que a pesar de que esta creación que tú hiciste en la tierra pudo haberse perdido por completo, no hay una pérdida total, porque todavía, Señor, hay muchos seres humanos que han aceptado el rescate que tú has provisto, han aceptado ser leales y fieles a ti, aún a costa de sus propias vidas. Te damos gracias, Señor, porque también podemos rendirte nuestra adoración, porque tú eres el Creador. Permítenos, Señor, respetar tu palabra. Permite, Señor, que el día sábado sea una señal entre tú y nosotros, una señal de santificación, una señal de gracia, una señal de salvación, una señal de protección, aún al final de los tiempos, que tú vas a proteger a aquellos que deciden obedecer tus mandamientos. Gracias, Padre, por tantas enseñanzas maravillosas, y nuevamente oro por alguien que piensa que es difícil obedecer esto, pero que se pueda dar cuenta, Señor, de que tú tienes todos los recursos a la disposición de esa persona para que pueda obedecerte y ser leal a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.